Buenas tardes a todos. Me voy a presentar por los que no me conocen, porque en esta reunión no solo tenemos participantes del EMAC, sino que esto ha sido publicado en la lista del IEEE, o sea que tenemos otros invitados, o tenemos invitados, perdón. Actualmente soy el presidente de este capítulo, de este grupo de afinidad, es Life Member Affinity Group del IEEE Argentina, y en esta oportunidad Pedro Univaso, el doctor Pedro Univaso nos va a hablar de minería del hablante o del habla, para hacerlo más genérico. Con Pedro nos conocemos hace muchos años, es ingeniero electromecánico, orientación electrónica, ese viejo título de la UBA que yo también tengo, doctor en ingeniería también por la UBA, y su doctorado está relacionado con el tema de la conferencia de hoy. Hemos compartido tareas directivas de posgrados en diferentes ámbitos. Es docente, tiene su startup, que nos contará seguramente relacionado con esto, o sea, tareas directivas, docentes y de investigación relacionadas también con el CONICET en estas temáticas. Bueno, Pedro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes entonces a todos. Ahora sí vamos a probar el compartir pantalla, a ver si esto realmente funciona. Creo que están viendo mi pantalla, ¿es así? Así es. ¿Es verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como había comentado Gustavo, vamos a hablar sobre la minería de habla. Básicamente, yo, como estaba comentando él, hice mi tesis doctoral sobre el tema justamente. Primeramente comencé trabajando sobre el tema del reconocimiento de habla y finalmente me opté por el reconocimiento de las personas por su voz, es decir, el reconocimiento de hablantes. Y básicamente la tesis doctoral después se orientó fundamentalmente al tema forense, es decir, a aplicaciones en el área forense, en donde de esta tesis doctoral surgió justamente una empresa que le llamamos Black Box, junto con mi director de tesis y otro de los doctorandos que forman parte del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del CONICET, que tiene su sede en el Hospital de Clínicas. Hemos desarrollado este sistema que actualmente se está utilizando en la Gendarmería Nacional, lo utiliza la Policía Federal y lo utiliza también el Poder Judicial de la Nación. Y hay varios países de Latinoamérica que están interesados también en utilizarlo. Vamos a ver entonces un poquitito en esta presentación de qué se trata esto de la minería de habla para poder entrar en el tema. En general, todo lo que se habla, cuando uno habla de minería de datos o de data mining, está hablando generalmente de datos digitales, pero existe todo un campo actualmente donde no solamente ya ahora son los números o los datos que podemos llegar a tener en una computadora, aquellos que nos pueden interesar en el data mining. Hablando de data mining, estamos diciendo cómo hacer para explorar datos de manera tal de extraer de ellos un conocimiento que no teníamos y que es valioso. No solamente esta búsqueda de información de los datos se hace simplemente de datos digitales, sino que han empezado a aparecer últimamente datos multimediales, que también se pueden utilizar y se utilizan justamente para analizarlos y poder sacar de ellos conocimiento. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros hablamos de multimedia data mining, de alguna manera relacionando como inteligencia artificial en el ser humano, con nuestras 5 capacidades de visión, tacto, gusto, olfato y audición. Actualmente, básicamente son 2 las áreas en donde el data mining o la minería de datos se está aplicando, fundamentalmente en visiones donde más trabajos existen, en donde existen minería de videos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en donde se utiliza, por ejemplo, en deportes como en el tenis. Ya lo hemos visto, el ojo de halcón y demás, todos estos datos multimediales que se utilizan en la minería de videos, minería de imágenes, por ejemplo, para hacer reconocimiento facial, es una de las aplicaciones más importantes, y minería de texto también para analizar texto desde el punto de vista, digamos, de visión. Tanto en el área de tacto, de gusto y olfato, otros de los 3 áreas en donde podríamos aplicar el multimedia, en este momento todavía no se están haciendo grandes trabajos, pero a futuro se cree que realmente van a empezar también a aplicarse este tipo de temas en estos tres ámbitos también de las sensaciones humanas.
Nosotros vamos a hablar un poquitito más sobre lo que es el área de audición. Por eso yo esta área de audición la englobo dentro de lo que le podríamos llamar minería de audio, es decir, puede haber minería de sonidos. Se utiliza, por ejemplo, hace poco me llegó un trabajo sobre, también para el área forense, para poder determinar a través del sonido de los disparos qué tipo de armas se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, minería de sonidos. Minería de música, bueno, ya se está utilizando en Spotify y en muchos de los sistemas de música para recolectar información e interés de las personas. Y nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la minería de habla en donde, digamos, de alguna manera está involucrada la persona. Y allí vamos a hablar desde dos puntos de vista, de lo que es el reconocimiento de habla y lo que es el reconocimiento de hablantes. Antes que nada, para que esto no sea simplemente una exposición, no tengo ningún tipo de problema y aparte me encantaría que aquel que me quiera hacer alguna pregunta, me la pregunte ahora. Por ejemplo, ahora les digo, ¿quieren consultarme algo? Silencio. Para así lo hacemos un poco más dinámico, ¿no? Ahora todavía no tenemos ninguna duda. Bueno, cuando a alguno le surja, porque a mí, yo siempre que voy a clases presenciales, normalmente, mientras el expositor está diciendo algo, siempre se me ocurre alguna pregunta, y si tengo que esperar al final para hacerla, ya como que la saca de contexto. Así que no tengan ningún tipo de inconveniente el interrumpirme, y así lo hacemos mucho más dinámico también a la charla. Bien. ¿Qué es lo que entendemos por reconocimiento de habla, o lo que se lo conoce normalmente como Automatic Speech Recognition? Generalmente esto es la entrada, digamos, a este sistema, es una señal de audio, la cual contiene habla humana, y la salida es una secuencia de palabras. Es decir, básicamente lo que uno quiere hacer en el reconocimiento de habla es determinar qué es lo que está diciendo la persona. A diferencia de lo que vamos a ver después, el reconocimiento de hablante, que lo que vamos a querer tener como salida del sistema es qué persona lo dijo o qué características de la persona tiene, no ya así las palabras o el lenguaje que está utilizando. Las aplicaciones del reconocimiento de habla son, por ejemplo, los sistemas de diálogo hablado. Hoy en día existen ya varios, como el Siri, el de Google o el de Cortana, sistemas que se utilizan básicamente en sistemas informáticos o directamente ya, digamos, a través de celulares, en los cuales ya el sistema puede reconocer las frases que uno dice y no solamente eso, sino que en el sistema de diálogo también responde en función de un sistema de inteligencia artificial. Otra de las aplicaciones son los controles hablados de automóviles, en donde uno tiene restricciones de palabras para poder reconocer, y ya algunos automóviles lo están utilizando. Acá tenemos una de Ford, y por supuesto son autos de alta gama, que están utilizando algunos de estos controles de habla de vehículos. También, por supuesto, en las naves todo lo que es comandos de naves, especialmente en aviones de guerra o en helicópteros, en donde a veces se tienen bastantes inconvenientes de poder comprenderse, bueno, también se están utilizando en ellos estos sistemas de reconocimiento de habla. Una de las aplicaciones más importantes es en los sistemas de dictado, fundamentalmente en el área médica, en donde los informes médicos por imágenes, cada uno de los médicos, como tenemos en esta imagen, tiene que estar grabando o de alguna manera tiene que estar transcribiendo qué es lo que está viendo, por ejemplo, en una radiografía. Esto se hacía en forma manual, es decir, cada médico tenía que tomar nota y escribir de cada uno de los informes, un informe por cada uno de los ensayos que se hayan producido, cada uno de los informes médicos tiene que realizar. Bueno, hoy en día se puede hacer en forma automática a través de un sistema automático como es el sistema de reconocimiento de habla. Por supuesto que en todos estos sistemas, una de las típicas preguntas es, ¿tienen un error? Indudablemente, y ya vamos a ver cuál es la problemática. ¿Por qué este tipo de reconocimiento de habla o de reconocimientos de hablantes en general no es tan aplicado en todo el mercado? Fíjense que son aplicaciones a veces muy puntuales en donde realmente se está utilizando. Otros casos son simuladores de controles de vuelo, para no tener que utilizar manos ni comandos, para poder simplemente utilizar la voz. Ayudas a personas con discapacidad, subtitulado automático,
Word spotting es búsqueda de palabras, ya no reconocer todo lo que es la secuencia de palabras, sino reconocer algunas palabras. Esto se utiliza, por ejemplo, en el área de marketing, por ejemplo, una grabación de televisión, poder determinar cuántas veces se dijo Coca-Cola, o en qué momento se lo dijo, o comparar una palabra contra otra. Entonces, automáticamente estos sistemas pueden ir recolectando esa información y haciendo esos análisis estadísticos. También en la parte de seguridad se utiliza muchas veces el word spotting por el tema de, por ejemplo, buscar palabras críticas como bomba, como atentado, como algún nombre de alguna persona. Entonces, ese tipo, digamos, de búsqueda se utilizan en este tipo de sistemas. ¿Alguna consulta? Muy callados todos, ¿eh? No hay dudas. ¿Sigamos? ¿Seguimos? Avanti. ¿Sí? Avanti. Bien. Vamos a ver cómo se hace esto. Básicamente la señal de habla es una señal que realmente a veces podría decir, bueno, no tiene ninguna diferencia con ninguna de las señales electrónicas o eléctricas que nosotros vemos. Básicamente la idea es una señal temporal que va cambiando lentamente en función de cómo, digamos, la persona va emitiendo el tono glotal. El sonido sale a través de un tono glotal, que es la frecuencia fundamental que podemos ver acá, la periodicidad más importante, que se hace a través de la glotis. Y después va cambiando, este tono glotal se va de alguna manera deformando a medida que nosotros vamos intercalando entre ese tono glotal, entre la garganta y la salida del aire por la boca, los distintos articuladores, y vamos cambiando la forma de la boca de manera tal de ir generando los distintos fonemas o letras, podríamos interpretarlas, que forman parte de una frase. Por supuesto que el problema que tenemos es, muy bien, en esta señal, dónde comienza una letra y dónde termina otra, dónde comienza un fonema y dónde termina otra. Este es uno de los problemas justamente que en el reconocimiento de habla lo hace más complejo. Para ello, lo primero que se hace, se toman unas ventanas de una cierta duración, en este caso estamos hablando, normalmente son de 20 milisegundos, y de ello se toma una serie de atributos, que se llama vector de atributos, el cual está conformado de alguna manera por el análisis espectral de esta señal, que está solamente en este periodo de tiempo de 20 milisegundos, pero esa señal, que es una señal de este tipo, tiene las frecuencias fundamentales, que son estas que tenemos aquí, son estos picos. Lo que normalmente se hace es, se elimina justamente esta frecuencia fundamental y solamente se deja solamente la forma, digamos, la convolución de esta, de manera tal de que nos quede representado en el vector de atributos solamente el contorno de esta señal espectral. De manera tal de poder eliminar la frecuencia fundamental, es decir, el tono glotal, que no da información, es decir, que nosotros lo digamos en una forma grave o aguda, estamos diciendo exactamente lo mismo, simplemente podemos cambiar esta frecuencia fundamental, pero no estamos cambiando el lenguaje o los fonemas que estamos emitiendo. Por eso es que se elimina justamente esta frecuencia fundamental y solamente se queda con esta representación que de alguna manera está representando al tracto vocal, y se elimina justamente la emisión glotal, que no es de interés para el reconocimiento de palabras o de fonemas en este caso. Por supuesto que entonces lo que se necesita hacer es ir moviendo esta ventana para poder ir analizando posteriormente, vamos a ver cómo, estos distintos vectores de atributos en el tiempo y poder determinar cuáles son las palabras, las frases, la oración que esta persona está emitiendo. Una Para pregunta, ellos, Pedro, ¿puede ser? Sí, por supuesto. ¿Con qué criterio hay muchos de estos sistemas para reconocimiento del habla que lo que hacen es te dan un menú de palabras para que vos digas? Sí, entonces, ese es el entrenamiento. El sí. entrenamiento. Entonces, ¿con qué, digamos, esas palabras, cómo se eligen, por qué se eligen, o qué es lo que buscan al que vos digas esas palabras? ¿Qué es lo que buscan? Sí, justamente ahí se lee, me acuerdo, una lectura de un Pinocho, hay varias lecturas. Lo que se trata de hacer es que justamente uno pueda barrer todos los fonemas del habla. Nosotros tenemos 22 en el habla española de Argentina,
El asunto es que estén de alguna manera representados todos los fonemas, porque no emitimos la misma cantidad de fonemas. La ñ, por ejemplo, es muy poco probable, ¿sí? Diferencia de la letra E, que es la más probable de todos los fonemas que nosotros emitimos. Las vocales son más probables que muchas de las consonantes, aunque la N y la L también son de alta probabilidad. Entonces se trata de que el texto que tenga que leer la persona estén de alguna manera representados todos los fonemas con una cierta cantidad mínima para que el modelo pueda realmente entrenar cada uno de estos fonemas, que es lo que vamos a hacer justamente con este modelo acústico. Es decir, lo que se va a tratar de hacer a través de estos modelos ocultos de Markov es poder determinar en qué zona estoy diciendo uno de estos fonemas, y la idea es entonces, posteriormente, entrenar cada modelo acústico de cada uno de los fonemas que conforman las 22 letras, digamos, de nuestra librería con la cual conformamos todo tipo de palabras. Es decir, que lo que se va a hacer es, de alguna manera, poder, fíjense, en cada uno de estos modelos de Markov nos van a representar un fonema o letra, fonema porque es desde el punto de vista perceptual, de manera tal de que cuando nosotros digamos una serie de frases, el sistema, perdón, que no se me movió, no me está faltando ahora, como siempre, tenemos un problemita, y no me pasa, no sé por qué. Discúlpenme, pero ahora, como siempre, vamos a probar de nuevo, a ver qué es lo que pasó, porque no le gustó. Ahí está. Bueno, ¿lo están viendo? Sí. Bien. Cuando nosotros emitimos, no sé por qué no, tenemos algún problemita con el... Mirá vos, esta está funcionando bien, pero no me lo deja ver, perdón, pero vamos a tener que usar otro método. Me voy a ir por otro lado. Ay. Minuto. Vamos a irnos por otro lado. De nuevo. ¿Pagaste la licencia? Ahí está. Lo vamos a ver así, porque no sé por qué de la otra forma no lo puede tomar. Se cuelga el Zoom. Cada vez que nosotros emitimos una frase, que queremos determinar qué palabras o qué frases estamos diciendo, básicamente el sistema de reconocimiento automático lo que hace es va midiendo cada uno de estos vectores de atributos que habíamos visto antes. Antes habíamos visto que cada una de estas ventanitas nos generaba un vector de atributos en el tiempo, es decir, que nosotros en el tiempo vamos a estar tomando una serie de vectores de atributos que básicamente el sistema lo que tiene que hacer es, este vector de atributos es compararlo con cada uno de los modelos de todas las letras que forman parte de nuestro lenguaje. Y ver de cuál es el que es más parecido. En este caso, este vector es más parecido a esta parte de este modelo, y este vector es más parecido a este, y así sucesivamente, de manera tal que entonces el sistema determina que el fonema S se encuentra desde el primer vector hasta el quinto vector, y ya el sexto vector es más parecido al fonema O, con lo cual esta secuencia de vectores lo que está representando es la palabra sol. ¿Se entiende? Es decir, que lo que tiene que hacer el sistema, que lo va a hacer de una manera más inteligente, es tratar de comparar cada uno de estos vectores con cada uno de los modelos de Markov que se encuentran entrenados con las frases que vos habías comentado que teníamos que haber leído antes. Es decir, previamente el sistema lo que tiene que hacer es ingresar gran cantidad de fonemas S para poder armar estos modelos ocultos de Markov, para que después, cuando el sistema esté en funcionamiento operativo, pueda comparar realmente estos vectores con un modelo que es suficientemente representativo del habla de ese lugar. Es decir, que esto sí está dependiendo entonces de cómo es la fonética del lenguaje con el cual nosotros estamos hablando. No es lo mismo nuestras vocales que, por ejemplo, las vocales inglesas. Es decir, que este sistema sí es dependiente del lenguaje, y es dependiente también de la forma de pronunciación, y también es dependiente de la forma en que nosotros, de alguna manera, conformamos las palabras. ¿Se entiende? Sí.
Esto lo hace bastante complejo y hace justamente que este tipo de sistemas no sea tan exacto como nosotros pensamos. Una vez que nosotros ya hemos determinado este tipo, digamos, de asimilación de los vectores, como habíamos visto antes, los vectores de atributos con cada uno de los fonemas, lo que tenemos que ir determinando, bueno, a ver cuál es la palabra que realmente se ha conformado. Es decir, se van armando las distintas probabilidades de formación de palabras, y uno, además de tener los fonemas, los 22 fonemas del habla de español en castellana, tenemos que tener un diccionario de manera tal de que estas secuencias de fonemas nos determinen una cierta palabra que es la que nosotros realmente vamos a mostrar a la salida del reconocedor de habla. Es decir, que fíjense que por eso es que se hablan de fonemas que no son exactamente iguales a las letras ortográficas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el fonema, acá tenemos 4 fonemas, sello, y el sello es el sello, ¿no? O podría ser sello o sello, si lo hacemos en el español de Buenos Aires. Por lo tanto, fíjense que tendremos que tener un diccionario que, como por ejemplo en este caso, tenga varias acepciones fonéticas para la misma palabra. Algunas no, como por ejemplo sol, existen únicamente 3 combinaciones de fonemas que conforman la misma palabra sol. Es decir, que se tiene que tener, además de los 22 fonemas y los 22 modelos acústicos de cada una de las letras o de cada uno de los fonemas, como se los denomina, a cada uno de ellos también un diccionario, es decir, que el sistema va a funcionar solamente para este diccionario. Y si la palabra no está dentro del diccionario, no la va a poder reconocer. Por eso es que los sistemas generalmente que mejor funcionan son aquellos que tienen un diccionario limitado. Como habíamos dicho antes, comandos del auto. Y los comandos del auto podrán ser 50, 60, pero no son la cantidad de palabras que podemos llegar a tener en un libro, ¿sí? Y además que las combinaciones son muchísimo mayores. ¿Se entiende entonces la problemática que tiene justamente el reconocimiento de estas palabras? ¿Sí? Sí. Además de las pronunciaciones, las distintas pronunciaciones, ¿sí? Porque puede ser sello, puede ser sello, puede ser que lo pronuncie con la Y, sello, con el tono glotal activado o desactivado. Es decir, tiene que tener no solamente la cantidad de palabras, sino también todas las variantes fonéticas de cada una de ellas para que el sistema pueda de alguna manera ir reconociendo las distintas palabras. Esto realmente forma, digamos, una cantidad de combinaciones muy grande y el sistema tendría una muy baja efectividad de poder reconocer palabras. Por lo tanto, se le adiciona además una serie de modelos de lenguaje, es decir, se limita de alguna manera o se determina que hay algunas palabras que son más probables que sigan a través de otro. Por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo que dice, si nosotros hubiéramos reconocido el perro taza, indudablemente la probabilidad de que ocurra es que esta frase sea real es muy baja. En cambio, puede ser que el sistema haya reconocido mal uno de los fonemas, la T, y en realidad lo que quiso reconocer es el perro caza, ¿sí? En vez del perro taza. Es decir, que este tipo de errores pueden ser subsanados a través de un modelo de lenguaje en el cual esta secuencia de palabras es muy poco probable con respecto a esta que es mucho más probable. Por lo tanto, por más que haya un pequeño error acústico del sonido de la letra T y la letra K, que son realmente muy pequeñas y de muy corta duración, el sistema igualmente va a reconocer la secuencia de palabras más probables, que en este caso podría llegar a ser el perro caza, y no esta otra que no tendría ningún tipo de sentido. Para eso, no solamente hay que entrenar entonces fonemas, palabras, sino también modelos de lenguaje, con lo cual el sistema también tiene que entrenarse, tiene que estar entrenado en cuál es la probabilidad que de una palabra le siga otra palabra. Y eso se hace con grandes volúmenes, se les cargan libros, se les cargan, Google lo puede hacer cargando toda la información que, por ejemplo, Google va tomando, y de esa manera va armando modelos de lenguaje que ahora ya no solamente dependen del idioma, sino que también de los modismos locales.
porque hay modismos en donde algunas secuencias de palabras pueden ser continuadas por otras y otras no, y depende también hasta sociolécticamente. A veces hay un sector que habla de una manera muy distinta que de otro sector. En las cárceles se habla muy diferente de lo que se puede hablar en Barrio Norte, con lo cual, para poder un sistema de este tipo funcionar bien, tiene que saber muy bien en dónde se va a aplicar y tener en cuenta no solamente lo que habíamos visto antes, sino, además de los modelos acústicos, hay que tener en cuenta los modelos de lenguaje que también hay que entrenar, y también hay que entrenar el diccionario, que son justamente la parte fonética de cuáles son las palabras que van a formar parte del reconocedor de habla. Finalmente, entonces, un reconocedor de habla básicamente lo que va a hacer es el ingreso de la señal de audio, va a tener un pequeño preprocesamiento y una extracción de atributos, que eran esos vectores de atributos que habíamos visto antes. Y finalmente el sistema, digamos, que realmente va a producir el reconocimiento de habla es el modelo que se llama método de Viterbi, un algoritmo probabilístico que justamente utiliza estos tres datos, tanto los modelos acústicos como el modelo de lenguaje, como el diccionario, para de alguna manera poder determinar las palabras que han sido emitidas a través de esta señal de audio. Finalmente, no alcanza tampoco solamente con esto, porque podríamos tener una secuencia de palabras sin poder todavía de alguna manera poder interpretar bien qué es lo que está significando. Fíjense aquí, en este sistema, el ejemplo que les di es, por ejemplo, acá dice, el sistema de reconocimiento de habla daría como salida la frase la DGI. Tal vez la palabra DGI no la tenía en su diccionario, por lo tanto interpretó DGI, vendrá a las 7:30, y se necesita todavía una etapa de postprocesamiento que tiene que de alguna manera, a través de minería de texto, acá se aplica ya la minería de texto, hay que reinterpretar lo que el sistema de reconocimiento da de manera bruta para poder entregar realmente la salida de lo que la señal de audio finalmente es lo que se había dicho, e interpretar para que el usuario pueda interpretarlo realmente. Fíjense entonces todas las distintas etapas por las cuales hay que pasar. Esto tiene muchos años, el sistema de reconocimiento de habla. Se ha mejorado muchísimo este tipo de sistemas y funcionan realmente muy bien cuando está bastante controlado. Ahora, cuando se trata de hacer habla espontánea, es decir, habla donde uno está hablando normalmente, generalmente se tienen bastantes errores aquí a la salida de la frase de salida. Por ejemplo, esto se lo pueden ver ustedes en YouTube, por ejemplo, cuando colocan el transcriptor de idiomas, o mismo en inglés, por ejemplo, van a ver que hay muchas frases que no pueden ser interpretadas, apellidos, por ejemplo, que no están dentro del diccionario, entonces ponen a veces palabras desconocidas o acercan a una palabra que es la más parecida a esa, pero que no es realmente esa la que sabemos que fue emitida. O también tenemos otro grave problema en este tipo de reconocimientos de hablas, que es las palabras intermedias. Por ejemplo, yo les digo, entonces, son palabras estas que de alguna manera interrumpen, hacen ruido, o que no tienen la forma del modelo de lenguaje que uno realmente es el real. Fíjense, el tiempo que es el real, como dije recién. El ser humano, desde ese punto de vista, tiene un postprocesamiento muy bueno en nuestro cerebro. Realmente puede interpretar muy bien cuando nosotros cometemos estos errores. Son errores que me equivoco de una palabra, vuelvo para atrás, la vuelvo a decir. El ser humano borra esa y se queda con la verdadera palabra. Es decir, esto es algo realmente que hace que le saquemos el sombrero realmente a nuestro sistema de reconocimiento de habla. Bueno, esto es muy difícil de lograr en estos sistemas. Se han tratado de hacer bastantes mejoras, pero todavía no se ha logrado de que pueda realmente funcionar a un 100% como el ser humano realmente interpreta realmente muy bien. Por supuesto, nosotros también a veces no llegamos a interpretar muy bien qué es lo que se dice. Pero bueno, el sistema trata justamente de emular lo que el ser humano hace, que en este sentido el ser humano es bastante mejor que los sistemas de reconocimiento de habla automáticos. ¿Dudas? Ya estamos terminando con el reconocimiento de habla. No sé si quieren consultarme algo más. Yo quisiera preguntarte una cosa, Pedro. Dale.
Sí, yo estuve haciendo algunas pruebas con los Transformers. Los Transformers, usando algunos modelos que están en una biblioteca muy grande, que es de acceso libre, que se llama Hugging Faces. Me bajé algunos programas en Python. Esos programas, digamos, son gratuitos, los puede bajar cualquiera, los puede usar. Y hice dos pruebas. Hice una prueba con inglés, primero, bajando un modelo en inglés, con dos WAVs, dos archivos WAVs completamente diferentes, de dos usuarios distintos, Sí, y realmente el resultado fue fantástico. Realmente bien. la traducción es tal cual, o sea, es muy buena. Después hice la misma prueba en castellano, y dependiendo un poco del hablante, las pruebas que hice, tuve también resultados relativamente buenos. Entiendo que esa es la tecnología que se está usando más ahora, ¿eh? Ujú. La de los Transformers. No sé si eso es así. La filmina que vos presentás, yo la tengo muy presente, es la filmina clásica, es el modelo clásico de las redes ocultas de Markov. Sí. Entiendo que los Transformers trabajan mucho con los enegramas y trabajan con cadenas ocultas de Markov también. O sea, la tecnología en el fondo sigue siendo un poco la misma. Sí. No sé si esto es así, si vos estás al tanto que es así. Sí, no, lo que se le ha agregado ahora es algunas, en esta etapa, algunas de las etapas justamente internas, por ejemplo, cómo se generan, digamos, estos modelos ocultos de Markov, generalmente se hacían con mezclas gaussianas, hoy en día se están utilizando redes neuronales. Es decir, esa es la mejora que han tenido, pero igualmente el problema inherente en el fondo es el mismo. Es decir, estos sistemas tienen problemas, por ejemplo, cuando hay ruido. Si el habla es limpia, funcionan bastante bien y siempre y cuando la persona hable en forma corrida y sin tipo de inconvenientes de habla, digamos, si es habla leída, por ejemplo, funcionan muy bien, ¿está bien? Ahora, el problema es cuando tenemos que hacer habla, a nosotros nos han tocado, por ejemplo, nos han pedido de un banco hacer análisis de frases de un call center, y era en México. Realmente era muy difícil, es decir, no teníamos el modelo de lenguaje de los mexicanos, es muy diferente del nuestro, aunque parezca mentira, aunque utilizamos las mismas, a veces podemos utilizar las mismas palabras o no, porque el diccionario eso se puede ampliar y es fácil de hacerlo. Su modelo de lenguaje es tan distinto que el tema del modelo de lenguaje es muy importante. Y ahí hay una, es decir, no es tan difícil modelar, no es tan difícil, voy a volver otra vez a lo que estábamos viendo antes, no es tan difícil modelar los modelos acústicos, tener modelos acústicos buenos. De esto se pueden encontrar hasta en Internet muchos modelos acústicos de cada uno de nuestros fonemas, sino que el modelo de lenguaje a veces es más difícil de conseguir, porque hay que tener justamente, si es habla espontánea, tener grabaciones de largo plazo, de muchas horas de grabación para poder interpretar cuál es el modelo de lenguaje de esas personas, para lo cual, ¿cómo hay que hacer todo esto? Y lo que hay que hacer es, esa gran cantidad de horas de grabación, tiene que haber alguien que las transcriba. Entonces, ese tiempo de transcripción y de análisis para después generar los modelos de lenguaje es muy costoso. Y si a eso le sumamos que si llega a haber señales con ruido, ya empiezan a haber problemas en la medición de los modelos acústicos. Si el modelo de lenguaje no es muy bueno o si no las palabras no se encuentran en el diccionario, empiezan a aparecer los errores de estos sistemas. ¿Sí? Claro, al respecto, justamente por el Sí. tema de los ruidos, ¿no es cierto? Hay un tipo de micrófono, yo no lo he encontrado, digamos, no lo he podido encontrar. Le suelen llamar micrófono quirúrgico. No sé si ese es el nombre exacto, pero sí sé que es un micrófono que se coloca a la altura de la garganta. Es impresionante cómo es muchísimo más claro captar una señal del habla proveniendo de ahí de la garganta que espontáneamente al aire libre. No sé si estás al tanto de eso, si tenés algún conocimiento. Lo que pasa es que todo eso va a depender de cómo se entrenó el sistema. Si el sistema y los modelos acústicos se entrenaron con habla que se grabó por micrófono, por ejemplo, a la salida de la boca, no va a funcionar muy bien, ¿sí? Porque va a estar comparando una señal de audio distinta con la que fue entrenado el sistema. Depende de cómo se entrenó el sistema. ¿Está bien?
básicamente, generalmente todos los que yo conozco se entrenan, y existen algunos micrófonos que se llaman micrófonos para reconocimiento de habla. Son un poco, tienen unos filtros, en realidad no es que existe específicamente los micrófonos de reconocimiento de habla. Pero, y también existen otros métodos, que es el método del doble micrófono. Con el doble micrófono lo que se hace es se puede llegar a eliminar los ruidos de fondo, ¿sí? Si vienen de un lado o si vienen del otro, de esa manera, como los dos tendrían que estar emitiendo lo mismo, se puede hacer un filtro de manera tal de poder eliminar el ruido de fondo, lo cual es muy bueno. A veces se utilizan múltiples micrófonos para poder, pero yo de la garganta realmente no conozco ninguno que por lo menos se utilice para el reconocimiento de habla, porque te vuelvo a repetir, los modelos acústicos tendrían que estar también generados con ese mismo micrófono. Este es otro problema, ¿con qué micrófono se grabó cada una de estas cosas? Hoy en día, fíjate que tenemos celulares, tenemos micrófonos de computadora, tenemos micrófonos de alta resolución, tenemos acústica, depende la acústica también del lugar, cómo uno grabó acústicamente eso, si tiene reverberancia o no tiene reverberancia, y los modelos acústicos van a empezar a cambiar. Entonces, el problema que hay es, si ese modelo acústico no coincide con la señal con la que yo estoy midiendo, y voy a tener problemas. Es decir, que generalmente, si por ejemplo uno lo quiere utilizar, este sistema de reconocimiento de habla, para ingresar a través de una computadora, lo que hay que hacer es, estos modelos acústicos hay que generarlos con una computadora. Si es con un celular, conviene hacerlos con un celular. Si es en un cajero automático, conviene hacerlos en un cajero automático con el ruido ambiente del cajero automático. De manera tal de que los modelos acústicos y la señal de audio posterior sean del mismo micrófono, del mismo tipo de ambiente acústico, cada uno de ellos dos. ¿Se entiende? Ok, muchas gracias. No hay de qué. Por ejemplo, hay algunos, ya existen sistemas de reconocimiento de habla, como les dije, esto ya lleva muchos años. Hay varios de open source o de código abierto. Nosotros utilizamos el HTK, es un sistema que lo empezó la Universidad de Cambridge, después lo compró Microsoft, así. Hoy en día igualmente sigue estando con código abierto. Otro se llama Caldi, que lo hace Microsoft Research, OpenDCD, Sphinx es otro también que es muy bueno, o el Pocket Sphinx. Esto lo desarrolla la Universidad de Carnegie Mellon. Estos sistemas son de código abierto. Fíjense que acá en un trabajo en el 2014 se hizo un análisis. Este es el Word Error Rate, es decir, la tasa de error de palabras. ¿Cuántas palabras se equivoca el sistema? Fíjense que estamos hablando, por supuesto que depende de todos estos factores que les dije antes para poder determinar. Por eso es que lo que se hace con estos sistemas es, se pone una serie de grabaciones de audio y se comparan los distintos sistemas a ver cuántos errores tiene cada uno, simplemente en función de ese set de datos y con la grabación como fue realizada. Fíjense que estamos, en este caso están alrededor del 26% y el Caldi es mucho mejor. El sistema Caldi de Microsoft da un error del 12% frente a que los otros están alrededor del 26 o el 22%. Es decir, que esta base de datos es indudablemente una base de datos bastante compleja de poder interpretar, debe ser ruidosa, y hace que justamente los sistemas no funcionen suficientemente bien. Esto es del 2014. Después existen varios sistemas comerciales. Por supuesto están los de Google, que al tener gran cantidad de datos pueden entrenar muy bien los modelos de lenguaje, y por supuesto tienen muy bien entrenados los modelos acústicos, y la librería que tienen es realmente muy amplia. Fíjense que el error que tiene justamente el de Google es la mitad o menos de la mitad de justamente estos otros sistemas en este otro trabajo que está presentado en el 2017. Microsoft tiene sus APIs, Apple usa el sistema de reconocimiento que usa Siri, IBM tiene el de Watson, Nuance tiene este Dragon Natural Speaking que se utiliza en la parte médica. Los sistemas de reconocimiento de habla más vendidos en el mercado desde el punto de vista del marketing, el que más se vende es justamente aquellos que utilizan las transcripciones para el área médica. Esa es la aplicación en este momento que más rentabilidad está trayendo. Porque los médicos generalmente, y aparte se los entrena para algún tipo, digamos, de rama médica, es decir, análisis de radiografías de pulmón. Entonces, el médico generalmente, el léxico que utiliza y el modelo de lenguaje que utiliza es siempre el mismo. Entonces, él va entrenando el sistema y lo va reentrenando de manera tal de que llegue un momento que realmente es suficientemente bueno y tiene una precisión realmente muy, muy alta, llegando arriba del 90%.
pero es limitado y a veces es hasta entrenado para una misma persona, que hay dos variantes, si el sistema puede reconocer a cualquier persona o si el sistema reconoce solamente a una misma persona. Si uno entrena el sistema con su propia voz y después tiene que reconocerlo a sí mismo, la tasa de reconocimiento es mucho mayor que si tiene que reconocer a cualquier tipo de persona, un hombre, una mujer, un niño, y que encima tienen formas de hablar diferentes cada uno. Es decir, que las complejidades de todo esto dependen de todas estas variantes que les estoy comentando. ¿Seguimos o alguna cosa más? Ya terminamos con reconocimiento de habla, chicos. Si quieren consultarme algo más sobre esto. ¿Puedo hacer una preguntita aprovechando que estamos cerca? Por supuesto. De la transparencia que comentabas antes, está la parte de Viterbi. Sí. Y me interesaba saber qué profundidad tiene porque esto hay que hacerlo en tiempo real y el Viterbi es un gran consumidor en general. Entonces, ¿qué tamaño tiene la red? No, es muy rápido. En ese sentido no tiene inconvenientes en el tiempo real, esto funciona muy bien. Prácticamente todos los sistemas, con una laptop uno lo puede hacer perfectamente y funciona en tiempo real. Hoy en día ya la computación, digamos, para poder resolver este Viterbi es suficientemente rápido, porque no hace gran cosa, es decir, indudablemente está bastante, es decir, este Viterbi lo que trata de hacer de alguna manera es de no buscar todas las combinaciones posibles de palabras, modelos acústicos y modelos de lenguaje, sino que indudablemente lo va restringiendo desde el punto de vista probabilístico y hace que sea suficientemente rápido. Realmente con una laptop, hoy en día, con cualquier laptop de última tecnología, esto puede funcionar muy bien. Por supuesto, para un solo canal. Nos han pedido también, por ejemplo, la AFI, la agencia de inteligencia, poder llegar a hacer análisis de centrales telefónicas. Entonces, claro, nosotros decíamos, bueno, y lo queríamos hacer en tiempo real. Le digo, ¿cuántas señales de audio tienen? Y claro, tenemos tal vez 2.000, 3.000, 4.000. Y entonces ya allí sí, se hace bastante pesado y entonces Viterbi también permite ser utilizado con multicomputadoras, es decir, con sistemas distribuidos. Allí sí, ya cuando uno quiere hacer una cosa que no es simplemente reconocer una señal de audio, sino que realmente quiere, por ejemplo, analizar toda una red telefónica, y ya ahí sí se necesitan ya otro tipo de computadoras como la que estaban hablando recién que hay en Brasil. ¿Sí? Entonces, Viterbi permite, el mismo HTK, estos mismos sistemas, el de Cambridge y cualquiera de todos estos, permite el multiprocesamiento, o el procesamiento, digamos, con distintas computadoras, de manera tal de poder acelerar el proceso para lograr justamente que se pueda realizar en tiempo real. Bueno, muchas gracias. No, no hay de qué. Bien, entonces estos son los sistemas de reconocimiento de habla que lo que hacen es, entonces, de la señal de audio lo que queremos saber es qué es lo que se dijo. Ahora vamos a la última parte de esto, que es el reconocimiento, yo le llamo reconocimiento de hablantes, no sé si está bien la frase, si se la conoce como speaker recognition, en realidad es no solamente que ahora vamos a querer reconocer lo que se dice, sino las características de la persona. Las características de la persona que pueden ser la identidad, pero pueden ser otras características de la persona. Es decir, que ahora ya lo que nos interesa no es simplemente saber qué es lo que dijo, sino quién lo dijo o de qué características tiene esa persona. Si es alta, si es baja, si es gorda, en qué lenguaje me lo dijo, si está enojado, si está triste, si está enfermo, qué enfermedad tiene. Yo puedo empezar ahora, a través de la señal de audio que contiene habla inicialmente, poder determinar algunas características de la persona. Algo que no habíamos dicho antes y que creo que me había preguntado Gustavo en algún momento, esta señal de audio que contiene habla también tiene que ser de una sola persona, es decir, no pueden estar hablando dos personas al mismo tiempo. Tampoco en el reconocimiento de habla. Es decir, esta posibilidad que tiene también el cerebro humano de poder diferenciar y separar los distintos hablantes que uno puede llegar a tener a su alrededor y poder concentrar su mente en uno de los hablantes, todavía tampoco se ha podido resolver desde el punto de vista, digamos, informático. Con lo cual, esta señal de entrada tiene que ser la señal de una persona. De una única persona, y con una relación señal al ruido baja.
Por supuesto que existen filtros, y filtros importantes, filtros tipo Rasta, tipo, no son los filtros estándar que nosotros habíamos visto en la facultad, que permiten que justamente el sistema con una cierta tasa de error funcionen correctamente. Pero ya cuando el ruido es muy, muy grande, el reconocimiento que puede llegar a ser tanto de habla como de hablantes, el ser humano es mejor que los sistemas automáticos. Habíamos dicho antes que el reconocimiento de habla sigue siendo muy bueno el del ser humano. En cambio ya el reconocimiento de hablante, saber qué persona lo dijo, en esto los sistemas automáticos están por encima muchas veces de lo que puede hacer el ser humano. Salvo en estos casos que yo les digo, cuando hay varias personas que están hablando al mismo tiempo, cuando hay mucho ruido, el ser humano tiene una discriminación que todavía estos sistemas no lo han investigado tampoco mucho, ni realmente se están pudiendo, digamos, acercar a lo que realmente puede hacer el ser humano. Entonces, como estábamos diciendo, el reconocimiento de hablantes es saber características de las personas. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas? Las aplicaciones típicas son las financieras, acceso a cuentas bancarias a través del teléfono. Esto se está haciendo. Fíjense nuevamente que si ustedes se ponen a pensar, no todos los bancos lo tienen. Y realmente yo estoy en el Santander, en Galicia, que son los bancos comunes que tenemos en Argentina, y la verdad que no lo tienen. Seguramente en algunos bancos en Europa y Estados Unidos puede ser que exista. Pero vamos a ver por qué este tipo, digamos, de reconocimiento, así como era complejo el reconocimiento de habla, también y más es el reconocimiento de hablantes. Otra aplicación son las aplicaciones legales y forenses, que es en la que yo me dediqué, básicamente el de cotejar voces. Es decir, en el área forense lo que se trata de hacer fundamentalmente es comparar dos grabaciones, una grabación que se le llama grabación dubitada, una llamada telefónica, por ejemplo, extorsiva, de alguien que no se conoce, se dubita, no se sabe bien quién es, pero se tiene la grabación telefónica que se ha bajado, por ejemplo, de una central telefónica, con respecto a la voz de un sospechoso que se supone que fue el que emitió esa voz. Entonces, con ese par de grabaciones de audio, se realiza un cotejo de voces para determinar si pertenecen a la misma persona o no. Esto es el reconocimiento de hablantes que se utiliza en el área forense, y es el sistema que nosotros desarrollamos, que se llama Forensia. Otro de los casos de biometría, como es el del financiero, compiten generalmente en este control de acceso, por ejemplo, para entrar a algunos lugares, uno puede llegar a emitir una palabra, pero generalmente compiten contra otros sistemas de biometría que tienen una precisión mucho mayor que la del habla, como las huellas dactilares, el iris o el reconocimiento facial hoy en día. Es decir, que fíjense que también en el área biométrica, lo que es reconocimiento de hablantes a través de la voz, no es uno de los sistemas más utilizados en los controles de acceso. No sé si ustedes conocen alguno que pueda acceder por voz. Me interesaría saber si existen en Argentina. ¿Conocen alguno? No, yo no lo conozco. No, yo personalmente no conozco. Yo me acuerdo que Bill Gates había pensado en un momento, él se dedicó mucho tiempo a trabajar en este tema, y él lo que quería era eliminar el teclado y el mouse. Era su visión. Dice, la computadora no puede ser que tenga tantos cables, que tenga tantas cosas. Necesitaríamos que realmente sacar todo esto y que la persona esté más libre. Entonces él trabajó mucho en esto del reconocimiento de habla y en el reconocimiento de hablantes, pero fíjense que seguimos usando el teclado y seguimos usando el mouse. Quiere decir que todavía la tecnología no es suficientemente buena como para poder reemplazar estos dos elementos que también tienen su tasa de error, pero que indudablemente se ve que son muy buenos. Lo que sí estuve viendo hace muy poquito, la semana pasada, que se están empezando a utilizar, por ejemplo, ahora el tema de juegos, tanto para niños como para adultos, manejados directamente por voz, a donde sí ya se elimina teclado y mouse. Especialmente porque utilizan mucho el celular. Entonces estos juegos sí están empezando a utilizar, porque vuelvo a repetir, ¿cuál es el truco? Y tienen comandos, una serie de palabras limitadas, una serie de movimientos de los jugadores limitado también, en donde entonces ya el habla puede llegar a funcionar bien, y en donde el reconocimiento de hablantes es de personas limitadas, entonces puede saber si está hablando uno u otro. Entonces en estos casos limitados sí se puede llegar a utilizar justamente tanto el reconocimiento de habla como el de hablantes. El otro tema en donde se utiliza también el reconocimiento de hablantes es en el área de inteligencia,
para hacer el seguimiento de voces, por ejemplo, en una central telefónica, poder saber cuándo un terrorista está hablando y poder de alguna manera, sin tener que estar todo el tiempo escuchando las grabaciones y poder de alguna manera interpretar quién es el que está hablando, conectar directamente esa salida de la central telefónica a un sistema de reconocimiento automático de hablantes para que se prenda la luz roja cuando esa persona justamente está en la línea. En el caso de la medicina, acá a la derecha les puse uno de los sistemitas que se hizo este último año, que es un sistema para detectar COVID a través de la voz, que lo hizo el Carnegie Mellon, el mismo que había hecho también el sistema de reconocimiento de habla, porque van a ver que el principio, digamos, de toma de voz es la misma de reconocimiento de habla del hablante, con lo cual los sistemas tienen un punto común. Este también se utiliza para evaluar disfonías, por supuesto, todo el habla, todo lo que es la parte, digamos, de voz, también se pueden utilizar en el reconocimiento, no solamente ya ahora de quién es la persona, sino si tiene una disfonía, si es grave, si no es grave. De esta manera se pueden llegar a hacer testeos a distancia a través de celulares, en donde la persona no es necesaria que se movilice para poder hacer un análisis de voz. Estas son algunas de las aplicaciones que se están utilizando actualmente, sí, en reconocimiento de hablantes. ¿Qué es lo que se hace cuando uno quiere reconocer a una persona por la voz? Existen distintas alternativas. Una de las alternativas es lo que se denomina verificación, es decir, de una grabación de habla. Acordemos que es la grabación de habla aislada, es decir, que tiene que haber una única persona en esta emisión, determinar si esta grabación es la voz de una cierta persona. A eso se le denomina verificación. El otro sistema es un sistema que se llama identificación, que es de una grabación de voz, determinar de un grupo de personas, que pueden ser limitadas o ilimitadas, a quién pertenece esa voz. Es decir, teniendo un banco de voces de estas personas anteriormente, poder determinar, identificar si esta señal de habla pertenece a alguna de estas otras personas desde el punto de vista biométrico, es el que se utiliza, que es la identificación. Pero también podemos utilizarlo para clasificar. Es decir, si pertenece esta voz a alguna de las clases que nosotros podemos determinar. Por ejemplo, si esta voz pertenece a un hombre o a una mujer. Si esta voz si el lenguaje de esta señal de habla está en idioma inglés, español, francés, o etcétera. Es decir, determinar cuál es el idioma en el cual está hablando. Y por supuesto las clasificaciones pueden ser de los más extrañas, es decir, puede ser determinar la edad a través de la voz, determinar la emoción, sí se está aplicando y está funcionando muy bien. Por supuesto que las emociones que se consideran son emociones muy, digamos, de alegría, de tristeza o de normalidad, son bastante diferentes unas de otras, con lo cual las clases que tiene que determinar el sistema son pocas. Es decir, si uno tuviera que hacer todo un análisis psicológico, indudablemente es muy difícil que el sistema lo pueda hacer. Pero cuando las clases que tenemos que clasificar son pocas, como en este caso, se está utilizando y hay varios sistemas, había varios sistemas en Internet gratuitos, en celulares, en donde uno puede ir hablando y poder determinar cuál es la emotividad que uno tiene, y empiezan a partir de acá se pueden hacer todo tipo de clasificación que uno puede llegar a determinar la clase que realmente se le ocurre a través de la voz. No quiere decir que esto funcione siempre bien. Por ejemplo, habían algunos trabajos de investigación que trataban de ver la talla, es decir, si era la persona, porque esto se puede utilizar, por ejemplo, en el área forense. A veces se tiene la grabación de la voz, como yo les había dicho antes, pero no se tiene al sospechoso. Entonces uno quiere de alguna manera tener alguna idea, como un identikit del sospechoso a través de la voz. Entonces se pensaba que a través de la voz uno podría llegar a saber la altura de la persona, o si era gordo, cuánto pesaba. Bueno, estos trabajos vieron que la tasa de error era prácticamente el 50%, es decir, igual al azar. Es decir, que realmente a través de la voz uno no puede determinar la talla o la altura de una persona. Sí, la edad se puede ver bastante bien, el sexo sí, también funciona bastante bien, prácticamente está casi en un 90%. Y en el tema de los idiomas, por supuesto que siempre que los idiomas sean muy diferentes, también se puede hacer. Ya ahora si uno quiere determinar si es inglés, escocés o inglés de Estados Unidos, ya ahí los errores empiezan a ser un poco mayores. Pero también se puede lograr con una cierta tasa de error.
Una ¿Dudas sobre preguntita, esto? Pedro. Sí, una Sí, preguntita dale. con respecto al reconocimiento, a la clasificación de los idiomas. ¿Hay algún trabajo donde se intente determinar el acento en el sentido de que, digamos, un inglés hablando en español o alguna cosa así? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, imagínate que los investigadores con esto tienen para divertirse, ¿sí? Podés hacer lo que quieras. Es decir, de esto hay de las cosas más insólitas, como te vuelvo a repetir, que quería saber el tamaño de las personas, es decir, cosas y de cualquier otro tipo de clasificación. En el tema del lenguaje se ha trabajado mucho. Lo que pasa es que se han trabajado en algunos idiomas, es decir, se trabajó mucho, por supuesto, inglés es el número 1, y el número 2 básicamente era el árabe, porque lo estaban utilizando justamente por el tema de... se había trabajado mucho sobre el tema que se hizo en las Fuerzas Armadas norteamericanas, querían tener un traductor automático de árabe a español, a norteamericano, en realidad, sí, al inglés norteamericano, para poder de alguna manera especialmente en el tema, digamos, de la guerra, poder utilizarlo justamente como un traductor automático. Entonces, la mayor cantidad de trabajos está ahí y, por supuesto, en el español. Hay algunos otros idiomas que realmente hay muy pocos trabajos realizados y generalmente todos se cruzan contra el inglés. Lo difícil de todo esto es conseguir las bases de datos, es decir, generar una gran base de datos de un habla de un cierto lugar es bastante compleja. Nosotros en el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del CONICET generamos una base de datos que es única en la Argentina, que tomamos datos durante 1 año y medio vía telefónica de personas de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con distintas edades, y toda esa base de datos se vendió a Francia, que está para el uso de cualquiera a través de una universidad francesa. Pero estas bases de datos son complejas de realizar y generalmente en todo lo que es reconocimiento o data mining a través de habla, lo complejo de todo esto es conseguir las bases de datos, de generar estas bases de datos y que estas bases de datos sean realmente representativas de lo que después uno va a querer hacer. Porque, por ejemplo, lo que nosotros conseguimos eran todos chicos universitarios, que eran los que pudimos conseguir en todo el país que hicieran las grabaciones, porque se les pagaba no sé cuánto, unos dólares a cada uno por hacer las grabaciones, pero eran chicos universitarios. Claro, no teníamos chicos no sé, de una villa que tienen una forma de hablar muy diferente. Ahora lo vemos en el área forense, que van a ver que es bastante diferente del habla que a veces uno conoce. Entonces, a veces es limitado justamente estas clasificaciones en base a dónde se consiguieron los datos para poder hacer los modelos, ya sean los modelos de Markov o los modelos de reconocimiento por voz que vamos a ver ahora. Es decir, que esto depende mucho justamente, y ahí viene justamente la problemática de todo esto, que la variabilidad del habla, que es lo que vamos a ver a continuación, es muy amplia, es muy amplia, y hace que justamente todos estos sistemas tengan una tasa de error muy alta si es que uno no tiene muy concentrado y muy especificado a quién está dirigido. Persona, edad, tipo de habla, señal del ruido, y van a ver que hay hasta otros factores que también afectan al habla y afectan, por supuesto, a todos estos sistemas. Perdón, ¿Sí? Pedro, no, solamente para que lo tengas en cuenta, que llevamos prácticamente 1 hora, casi 1 hora, para que lo tengas en cuenta. Bien, sí, como siempre nos pasa. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad de habla? Son muchísimas. Hay fuentes debidas al mismo sistema, al canal, si hablo por teléfono, si hablo por celular, si hablo por micrófono. De la calidad del audio, es decir, la frecuencia de muestreo, la codificación, la compresión, si uso MP3, si uso WhatsApp y viene en formato Opus, todo lo que sea en ambiente, si hay eco, si hay reverberación, ruidos, voces superpuestas, hay música de fondo. Pero no solamente debidas al sistema, sino también debidas al hablante, a las emociones. Cuando está estresado, enojado, triste, deprimido o alegre, la persona habla de forma diferente. Si está intoxicado por drogas o por alcohol, que es el problema que tenemos generalmente en el área forense. Comportamientos intencionales, quieren enmascarar la voz. Entonces se ponen bolitas en su boca para poder cambiar la voz, para que no sean reconocidos. O se ponen un lápiz, y produce realmente un cambio de voz muy grande. Si yo pongo la dedo casi, cambia muchísimo la voz, simplemente por ponerme un dedo dentro de la boca. Esto enmascara y hace justamente que sea muy difícil hacer cualquiera de todos los sistemas que estábamos hablando antes.
Por supuesto, los estados de salud, resfrío, gripe, fatiga. Nos tocó un caso de una persona que había sido operado de la garganta porque había tenido un pólipo, y claro, su voz antes y después había cambiado sustancialmente. También el crecimiento del hablante, el tracto va cambiando, el tracto vocal, y entonces va cambiando también la forma de hablar a medida que van pasando el tiempo. No podemos hacer análisis forenses con dos grabaciones de audio que estén paradas más de 10 años una de otra, porque la persona ya no se va a poder identificar a la misma. El idioma, el dialecto, cómo está hablando la persona, si habla susurrando, si grita, si la voz está forzada, el efecto Lombard, que es cuando tenemos un grupo de personas hablando alrededor nuestro y nosotros forzamos la voz para que nos interpreten, nos entiendan, o cantando. Todas estas son variantes que los hemos encontrado y que nos complican justamente en la forma de poder hacer el reconocimiento. Vamos a dejar esto. Vamos a ir directamente al último punto, que es identificación forense por voz. Hoy en día, los sistemas de identificación forense por voz, como les había dicho antes, lo que tratan de hacer es de comparar dos grabaciones. Una grabación dubitada, que no se sabe de quién pertenece, que puede ser una grabación en WhatsApp, por celular, por teléfono, y una grabación indubitada, que es esta que tenemos aquí abajo, donde en sede policial o en sede de poder judicial se le toma la voz a un sospechoso. Los métodos que generalmente se utilizan es el método auditivo perceptual, que básicamente lo que es poner el oído. Hay una persona experta, un fonoaudiólogo generalmente, escucha estas dos grabaciones y determina, ¿son de la misma persona? ¿No son de la misma persona? ¿O no puedo determinarlo? Esto parece mentira, pero es lo que se utiliza en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se utiliza en la AFI, es el único método que usa la AFI, y lo utiliza, por supuesto, también la Gendarmería y la Policía, pero junto con otros sistemas. El otro método se llaman métodos semiautomáticos, que lo que hacen es un análisis ya un poco más profundo con una computadora, analizan un poco la señal y ahora una persona, un experto, en función de la señal espectral, puede determinar cuán parecidas son unas señales a las otras. Ahí hay un sistema actualmente que es de Rusia, que se está utilizando en Gendarmería y en Policía Federal. Y por último están los sistemas automáticos, que son el que nosotros nos vamos a explayar un poquitito más, que actualmente lo está usando el Poder Judicial y la Gendarmería Nacional. Hay sistemas españoles como el Ignition, el sistema de República Checa que utiliza redes neuronales, que se llama Fonexia, y el nuestro, que se llama Forensia, que es de Black Box. No le puse el nombre Forensia, que es el sistema nuestro. Básicamente lo que se hace es exactamente similar anterior a lo que hemos visto antes, se van tomando muestras en una cierta ventana. Estos vectores de atributos, ahora lo que se hace un promedio de estos vectores de atributos y se genera finalmente un modelo del hablante. Si se hace hablar a un hablante A, se le toma una grabación y de ese modelo se le van tomando probabilísticamente un modelo de su voz, de manera tal de que poder compararlo con el resto de los hablantes. Es decir, primero se hace un modelo de un hablante, se lo compara con el modelo del resto de los hablantes, para finalmente poder determinar si una grabación que uno desconoce se parece más al hablante, es decir, este hablante incógnito, se parece más a los hablantes genéricos o al hablante particular, que es la persona sospechosa. En función de cuál de estos dos es el más probable que ocurra, es justamente la verificación que uno va a determinar. Los sistemas estos no solamente determinan si esta grabación de este hablante se parece al sospechoso, sino que también se la compara con respecto a un modelo universal que representa, digamos, a toda la región, de manera tal de dar un cociente de probabilidades. Este es un método que utiliza también el ADN, es la misma manera, para de alguna manera poder tener en cuenta que es la tipicidad que existe entre estas dos grabaciones, pero también cuán parecido es realmente esta señal es con respecto al medio en el cual estamos. Es decir, si tenemos una voz que es muy parecida en todo el medio, por supuesto que cualquier voz se va a parecer a la de él. Ahora, si es una voz muy diferente a la del medio, cuando realmente exista una semejanza
la grabación dubitada, vamos a poder estar mucho más seguros que realmente pertenece a esa persona. Eso se llama cociente de verosimilitud, utilizando el método bayesiano, de manera tal de que un sistema de identificación forense de hablantes lo que hace es, toma una escucha telefónica, la compara contra una declaración, que es la que habíamos tomado antes, y va a determinar un factor de Bayes que va a tener en cuenta tanto la tipicidad con respecto al medio, a las grabaciones típicas de esa región, con respecto a la similitud de estas dos. Eso nos da un valor, un cociente, que puede ser positivo o puede ser negativo, eso es un logaritmo en realidad, de manera tal de que cuanto más positivo es este cociente, hay más probabilidades de que estas dos grabaciones pertenezcan al mismo hablante. Y cuanto más negativos sean, que pertenezcan a diferentes hablantes. Yo acá teníamos algunas grabaciones. No estoy de acuerdo. Yo entro donde quiero porque ¿qué va a pasar? No, vos querés que yo haga lo que vos me decís. Las grabaciones, esta es una grabación, por ejemplo, típica de una escucha telefónica, y esta misma persona después realizó su declaración frente a la policía, y fíjense la voz que puso. En un contexto de que ya nos estábamos separando, yo le comuniqué que me quería divorciar. Estas dos grabaciones aparentemente, fíjense si las escuchamos nuevamente, son bastante diferentes. No estoy de acuerdo. Especialmente en el tono glotal, como les decía antes. En un contexto de que ya nos estábamos... Pero como el sistema elimina justamente este tono glotal y solamente tiene en cuenta la forma del tracto vocal, en este caso ha determinado, por ejemplo, que existe una alta probabilidad de que estas dos grabaciones pertenezcan a la misma persona, y es el informe que se le presenta realmente al juez. Al juez no solamente se le da este número del likelihood ratio, que es así como se denomina, o cociente de verosimilitud logarítmico, porque yo tuve que estar presente en un caso y tuve que explicarle lo que era un logaritmo a los abogados, y me aplaudieron hasta los defensores y los fiscales, porque no lo podían creer que iban a tener que entender lo que es un logaritmo. Por eso es que hay justamente... No pasa solamente en Argentina, esto pasa en distintos lugares del mundo. Fíjense que los ingleses en el British Forensic Science Service inventaron una transcripción de logaritmos a palabras para que los jueces puedan entender. Entonces, si el valor del logaritmo es muy, muy positivo, dice que la evidencia es muy fuerte, y si el valor es muy cercano a cero, es que la evidencia es limitada, ya sea a favor de la fiscalía o a favor de la defensa. Es decir, que traduce de alguna manera esta escala numérica en frases de palabras para que el juez de alguna manera pueda tomar su propia resolución. En nuestros casos de forense, el perito nunca determina si es o no el culpable la persona, sino lo que determina es simplemente la similitud y la probabilidad de similitud de estas dos grabaciones que pertenezcan o no a la misma persona, dejando que el juez tome la decisión final de a quién pertenece. Bien, casos que nosotros hicimos utilizando este sistema forense, uno del caso más conocido es el caso de Candela, donde tuvimos que comparar esta señal, que era la señal dubitada, un llamado telefónico. Ahora sí que no lo vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás lo van a encontrar. Nunca más lo van a encontrar. No, te lo aseguro yo. Esta era la grabación telefónica que fue grabada y se hizo pública, por eso es que la estamos colocando acá, frente a la grabación que hizo en sede policial. En realidad la hicimos nosotros personalmente, con uno de los imputados, que es el señor Jara. Quiero que sea un juicio transparente. No creo que se llegue al fondo de la causa Candela, porque... Y de esta manera el sistema lo que hizo justamente es comparar ambas dos señales y poder determinar de que habían sido emitidas con una alta probabilidad por esta persona, que es Jara, que actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Otras aplicaciones que tiene el sistema, encontramos ahora que empezaron a aparecer también fake news a través de WhatsApp, a través de audio, gente que imita a otros, en este caso era Montenegro. ¿Y qué quiere que te diga? Es fácil. Los negros dijeron, queremos flan. Y tuvimos que compararla contra grabaciones que ya existían en internet a través de YouTube de Montenegro. Una de las principales cosas que uno ve que le llama la atención es la penetración de la droga, ¿no? Y en este caso el sistema dio valores negativos, -1, diciendo de que ambas grabaciones no pertenecían a la misma persona. Guillermo Montenegro, por supuesto, hizo una anteposición en el sistema al Poder Judicial para tratar de defenderse justamente de esta grabación. Bueno,
creo que he tratado de que en una hora poder, más o menos, una hora y cuarto, poder tratar de completar un poco lo que se hace en el área de habla y un poco ver, para que puedan ver la complejidad que tiene justamente este tipo de sistemas. Pero estoy abierto a sus preguntas. Si hay, vamos a buscarlos en los chats, ¿hicieron alguna pregunta? No sé si vos los podés ver. Sí, acá estoy tratando de ver, ¿cómo se llama la biblioteca? María Belén, no sé de qué biblioteca, la verdad que no me acuerdo de cuándo lo dijiste porque no te estaba leyendo, perdón. Si me podés explicar de qué biblioteca me estabas hablando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. No, justo había preguntado porque habían hecho una pregunta era un compañero que había dicho que usaba Python o algo así, y pregunté cuál era la biblioteca esa de Python que usaba para reconocimiento del habla. Ah. Sí, esa biblioteca es la de Hugging Faces. Lo vas a encontrar, es muy fácil de encontrar. Y llegado el caso, si te hace falta hacer la prueba, porque es algo libre eso, lo puede bajar cualquier persona, yo no tengo ningún problema, te contactás conmigo y te paso los programas y te digo cómo los podés usar. O sea, es algo que es libre. Vale, muchísimas gracias. Acá otra pregunta, Belén. Es otra Belén, mira, tenemos dos Belén. Está María Belén Guato y Belén Ortiz. Pregunta, un ejemplo de reconocimiento de voz en cuanto a clasificación podría ser Google Traductor, que detecta el idioma que hablas y lo traduce al idioma que uno quiere. Claro, hace doble, si se hace un doble trabajo. Después de esto hay combinaciones de todas estas alternativas que yo le dije, existen varias alternativas. La primera etapa es clasifica cuál es el idioma, y en función de cuál es el idioma, que es un reconocedor de personas por la voz, después hace un reconocimiento de habla, utilizando justamente en base a ese idioma todos los modelos de lenguaje que tiene para ese idioma. Porque recordemos que para hacer la traducción, para hacer la transcripción, necesita saber de qué idioma se está hablando, si no, no se podría hacer. Entonces utiliza los dos sistemas. Primero reconoce el idioma y después, con ese idioma, en función de ese idioma, toma los modelos para que después Viterbi pueda determinar qué es lo que dijo en ese idioma esa persona. Es verdad. No vi ninguna otra más. Si vos ves otra más, me puedes decir, o si alguien quiere hacer otra consulta al aire, estamos acá para eso. Los que uno ve en las películas distorsionadores de voz, ahí es imposible reconocer ninguna voz con uno de esos. No puedes hacer la ingeniería inversa para obtener la voz. Sí, nos ha ocurrido en algunos casos. Policía Federal, esta consulta se la hicimos a Policía. El año pasado hicimos un curso en la UTN, que tuvimos unas 20 personas que estaban interesadas en este tema. Tenemos un programa, un curso de posgrado, un curso de extensión, perdón, sobre el reconocimiento de la voz, y había gente de Policía Federal, y ellos nos comentaron que ellos tienen algunos casos también con distorsionadores de voz electrónicos, especialmente los secuestradores. Secuestradores son bandas de secuestradores importantes, que hacen bastante inteligencia previa, tienen sistemas, existen sistemas, si ustedes van por internet, gratuitos, tienen distorsionadores de voz de los distintos tipos, y no han podido reconocerlo. No se puede hacer absolutamente nada. Ahí no hay manera de poder saber, porque tendrías que saber realmente cuál es la distorsión que se hizo para hacer la inteligencia inversa. Pero los distorsionadores pueden cambiar tantos parámetros de la señal de habla y sigue siendo inteligible la voz, que realmente no se puede llegar a saber realmente qué es lo que está tocando, si la frecuencia, la amplitud, con qué parámetros es el distorsionador. Realmente es muy difícil. Y es más, ahora con los sistemas hay otros problemas más graves todavía que se utilizan en los fake news. No sé si ustedes han visto que no solamente uno puede distorsionar la voz, sino que puede ponerle la voz de otro. Es decir, con una red neuronal uno puede entrenar este text-to-speech, esta voz, con la voz de otra persona. Y entonces uno habla y en realidad sale por el otro lado la voz del presidente Reagan. Entonces ya se hace muy difícil en esos casos
Generalmente, cuando uno hace ese tipo de comparaciones, esa voz no se parece a la persona que uno quiso imitar, pero es imposible saber quién era el que estaba del otro lado. Realmente, cuando se pone un distorsionador, algo de electrónica en el medio, no tenemos manera de poder solucionarlo. Muchos dicen, en todo lo que son fake news en general, que no va a haber en el futuro ninguna solución al tema. Los sistemas electrónicos, los sistemas automáticos, no vamos a poder los seres humanos poder detectar realmente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, que nos van a ganar. Siempre van a ir adelante, la computación va a poder ir adelante de lo que los hombres podamos hacer para poder, de alguna manera, encontrar algún medio para poder frenarlo. Por desgracia es así, entonces tenemos que ver de qué manera podemos hacer para que estas fake news, de alguna manera, podamos frenarlas. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y que les vaya muy bien. Yo no sé si tengo perdón, no me acuerdo si tengo si me llevo ahí, me parece que corto todo, no me acuerdo. Si tengo el que corta todo soy yo, no te preocupes. ¿Seguro? Bueno, entonces los dejo a todos ustedes. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar. Esto ha sido grabado. Voy a parar la grabación en este